padre de familia. Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a la programación del día de hoy de nuestro 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. Me ha encargado el amigo Mario Castillo hacer las veces hoy de maestro de ceremonias, cargo pues que era el único que faltaba en mi hoja de vida. Tenemos en el primer panel a Manuel Cornet, quien hablará sobre la inflación y la teoría de la imprevisión. Manuel es doctor en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Academia de Derecho de Córdoba, profesor titular de Derecho Privado en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba, y es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Manuel, estamos contigo. Gracias. Bueno, a todos los queridos amigos, gracias por estar presentes. Son pocos, pero bueno. Para mí es un gusto hablar. Lo único que faltaría del currículum o de la breve presentación que hizo Carlos Humberto es que además soy abogado que ejerce la profesión. Subrayo esto porque el tema que voy a hablar es un tema fundamentalmente que me angustia a mí en el ejercicio profesional. Fíjense que la Argentina tiene una realidad totalmente distinta a la peruana y uno en su trabajo, en mi estudio jurídico, recibo, no vamos a decir que permanentemente, pero de vez en cuando, empresarios, desarrollistas, gente que quiere hacer algún emprendimiento a mediano y largo plazo y quiere que lo asesore, le redacte los contratos y me dice, oiga doctor, hágame alguna cláusula, alguna previsión para dormir tranquilo, para lo que yo hago sea exitoso y llegue a buen puerto, a lo cual le tengo que responder yo con absoluta lealtad y honestidad, oiga, dormir tranquilo, no le puedo decir que no haga nada porque me estaría quedando sin trabajo, pero lo que usted me pide no es a un jurista, sino a un mago en la Argentina, un hechicero que pueda adivinar el futuro. Es más, para la gente de acá del Perú, es probable que si me invitan el año que viene, todo lo que diga hoy, ojalá hago votos para que todo lo que diga hoy, que en algunos tramos es para llorar, sea historia del derecho, sea el pasado que no vuelve. Pero la Argentina tenemos los argentinos una mala conducta que es que reiteramos caminos y recetas que fracasaron. Volvemos sobre el pasado para hacer lo mismo, sabiendo que, o mejor dicho, ignorando que en el pasado no dieron buenos frutos, es decir, nos condujeron al iceberg, como estaba la música del Titanic, nos llevaron al hundimiento y bueno, pasa el tiempo y cada 6, 7 años reciclamos los fracasos y los ponemos de vuelta en el tapete. Bueno, en la Argentina tenemos un nuevo Código Civil y Comercial que empezó a regir, como se ha dicho ayer, el 1 de agosto del corriente año, y la factura del código en el tema que yo voy a hablar metió mano el Poder Ejecutivo. El código se hizo por una comisión en la que colaboraron y participaron muchos juristas, de prestigio muchos, acá hay alguno presente que es un gran amigo, pero no está presente, se fue. ¿Dónde está? Ah, Pascual, estaba mirándolo a Pizarro. No todos. Pero bueno, ¿a qué es lo que quiero significar? Que en el caso del tema que voy a hablar yo, modificó el Poder Ejecutivo, no sabemos quién, si fue el ministro, si fue una ordenanza, si fue un alumno, no dejaron huella, no hay ningún bosquejo, no hay un borrador, no hay un acta de quién fue el que modificó. Ustedes tienen ahí en pantalla el artículo 765 y 766 del Código Civil y Comercial, que regula algo que es para otra realidad, no es para la Argentina que estábamos viviendo. En la Argentina los ubico, los hermanos peruanos. Nosotros del año 2012 tenemos lo que se llama el cepo cambiario. Es decir, legalmente hay libertad de cambio, comercio libre para el dólar, pero en los hechos no lo hay. El Banco Central, por vía de reglamentaciones, desconoce la ley
y prohíbe la compra y venta de moneda extranjera. Y yo, para acceder a moneda extranjera, tengo que ir a un banco, tiene que entrar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a ver si me autorizan a comprar, y me autorizan, por ejemplo, quiero comprar $10.000, me autorizan 100 o no me autorizan. Igual no estoy autorizado, no puedo comprar, no puedo acceder. Eso es anterior al Código Civil y Comercial que nos rige. O sea que tenemos el cepo cambiario y ahora aparece el Código Civil y Comercial que regula lo que ustedes están viendo en pantalla. El 764, que arranca con un concepto que es básico, que es elemental para los alumnos. Obligación dineraria es la obligación en la que se dé dinero desde el vamos. Pero es importante esta norma o esto que dice, porque más adelante en otro artículo introduce algo que es la obligación de valor, que tenía existencia y vigencia por la doctrina y la jurisprudencia, pero no estaba receptada en el cuerpo legislativo. En la Argentina, por eso el tema mío, la inflación y la imprevisión, ya vamos a ver, hay inflación y la teoría de la imprevisión, desgraciadamente, no nos sirve, vamos a tener que recurrir, o no nos sirve en la normalidad inflacionaria. Y bueno, vamos a ver qué arma esto que me preguntaba mi cliente, oiga, qué cláusula, qué resguardo puedo tener, que en el Código Civil de Perú sí tiene cláusulas de escape, sí tiene una válvula que permita a uno prever que puede ocurrir un pico inflacionario. Es decir, hay cláusulas de salvataje, en el nuestro no, está encorsetado, es la idea de que tenía el legislador y sobre todo el gobierno de turno, y sigo leyendo este artículo, que usted lo tiene en pantalla. Si por el acto que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. Dar cantidades de cosas. Fíjense que el funcionario que modificó este artículo tenía algún problema de cuello porque no levantó la mirada que 3 artículos anteriores, en el 762, 761, desaparecen las obligaciones de dar cantidades de cosas. O sea, que copió el Código de Vélez en este aspecto, pero no advirtió que no estaban más. Debemos suponer que se refiere a las obligaciones de género, porque si no se está remitiendo a una figura que no está en el Código, que son las obligaciones de dar cantidad de cosas. Pero dice claramente que si yo pacto moneda extranjera, no es obligación dineraria. No es obligación dineraria. Y subrayo esto porque ya vamos a ver que hace un poco menos de 2 meses hubo unas jornadas nacionales de derecho civil en Bahía Blanca, que participaron varios de los que están aquí presentes, y, bueno, y los juristas argentinos están, los que consideran, pocos, que el Código Civil y Comercial que empieza a regir es como el Evangelio, es perfecto, es una obra cumbre, y bueno, los que participaron, pero no todos los que participaron, algunos. Otros que le quieren hacer decir al código lo que el código no dice, interpretando para jerarquizar, para salvar al código y salvar las críticas, y ya van a ver que hay un despacho que dice que la obligación en moneda extranjera es obligación dineraria. Es lo que yo quiero, es lo que yo creo, pero no es lo que dice el código en el artículo que está ahí en pantalla. Y están otros, entre los cuales yo me incluyo, que analizo el código en función de lo que dice el código. Me gusta o no me gusta, pero yo tengo que partir de lo que consagra la legislación y bueno, buscarlo, interpretarlo de tal manera que sea lo mejor posible para que logre el objetivo buscado. Y termina este artículo que el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda nacional. El deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda nacional. Y subrayo, no sé si alcanzan a ver los fundamentos. En los fundamentos se expresa que sean respetados los derechos los principios del derecho monetario argentino, así como los grandes lineamientos de la doctrina y la jurisprudencia. Ni un autor se cita. Yo acá lo tengo a quien me hizo padecer, sufrir, transpirar la camiseta, que es el doctor Moase, que me corregía, era mi director de tesis, me corregía los borradores con la criminal lapicera colorada, y si yo llegaba a hacer esa afirmación, la doctrina dice, me diría, Manuelito, ¿quién es la doctrina? La mayoría en doctrina dice, ¿quiénes son? Por lo menos 3 o 4 autores. Bueno, la jurisprudencia, ¿cuál? Pues dicen que han seguido el derecho monetario y los principios, pero es todo lo contrario. Lo que dice la doctrina, los autores,
Acá está Moisés Pané, Pizarro, Germán Vidercampo, ya van a ver, no va a haber tiempo de transcribirlo, pero queda para la publicación. Toda la doctrina en la década del 80, del 70, en que arranca la inflación en la Argentina, dice todo lo opuesto a esto. Todo lo opuesto, o sea que no sé de qué país han seguido la doctrina y la jurisprudencia. No es la Argentina. Y citan un fallo, y hago una crítica a los fundamentos. Los fundamentos son muy pobres, escasos, casi no dicen nada. Hay algún profesor cordobés, el doctor Palmero, que dice, para leer el código hay que leer el código y desguazarlo y en paralelo los fundamentos. No hace falta, porque los fundamentos no iluminan, no dicen nada. Yo durante muchos años, que soy discípulo del doctor Moisés, me costó y me costaba y me sigue costando que en el viejo código los alumnos leyeran las notas que la tenían al pie. Bueno, ya que vayan a leer los fundamentos, es misión imposible. No lo van a leer y yo le digo, chicos, no se molesten porque no dice nada. Y en el fallo que están viendo ahí de la Corte, que es el único que citan en este aspecto, no tiene nada que ver. Es un fallo de la década del 90 que, a partir de la ley de convertibilidad, establecía que se debe establecer la tasa pasiva promedio y no la tasa activa a los fines de que no venga por vía de la tasa de interés una cláusula de estabilización, una cláusula de indexación que están prohibidas a partir de la ley de convertibilidad. Y muy rápidamente, porque no nos podemos detener por el tiempo, la ley de emergencia que sigue vigente prohíbe absolutamente cualquier tipo de ajuste, repotenciación, actualización. En ningún caso se puede indexar, actualizar, repotenciar. La palabra ajuste, la palabra indexar es una palabra pecaminosa, la va a descalificar cualquier juez por el momento. Sigue vigente eso, sigue vigente. Fíjense que el artículo 10 de la ley mantiene derogado todas las cláusulas de estabilización. Y cuando se dictó la ley de convertibilidad, que consagra el nominalismo rígido, consagró la convertibilidad, estableció en el decreto que la única forma de mantener incólume el contenido económico de la deuda, de la prestación, era a través de la tasa de interés. Y quiero subrayar una cosa, porque dice que el juez podrá indicar la tasa a partir de en su sentencia y podrá aplicar la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central, pero es el juez que lo decide. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en el nuevo código dice claramente que el interés moratorio, si no lo fija la ley y no lo pactaron las partes, se debe aplicar la tasa que publica el Banco Central. Y en estas jornadas de Bahía Blanca, los autores que quieren salvar el código, jerarquizarlo por este desatino, dicen que en realidad no dice lo que dice el código, sino que dice que es indicativo para el juez, pero que es facultad del juez. No es cierto. No es cierto, no dice eso el código. Acá, en nuestro país, nunca hubo una solución, la inflación es de larga data. Nunca hubo una ley general que la recogiera y que solucionara. Hubo leyes aisladas ahí en la ley de contrato de trabajo, pero una ley general que contemplara nunca la hubo. Porque quiero subrayarles que en la República Argentina la solución vino de la mano de la doctrina. Y acá está el doctor Moisés, el doctor Pizarro estaba, no sé, está tomando un café, que escribieron mucho sobre ello, y en principios de la década del 80. O sea, la doctrina y la jurisprudencia fue la que fueron abriendo camino frente al tema de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, buscando soluciones para mantener el equilibrio, la justicia conmutativa. Fueron imaginando soluciones, es decir, las soluciones fueron pretorianas, no fueron vía legislativa. Esto es importante porque vamos a criticar un artículo de un fallo de la Corte, que es fallo más solo, que es una desgracia. Entonces, fíjense, dos referencias. Los proyectos, como ayer se dijo, lo dijo el doctor Fernández Cesarego, que este código había sido precedido por 4 anteproyectos, hubo muchos más. Desde que se sancionó el Código Penal hubo más intentos de reforma. El único que fue vetado por el presidente Menem, el proyecto de unificación de 1987, tenía una cláusula de resguardo que decía: si los intereses aplicables no mantuvieran el valor de la suma adeudado ante el simple retardo del acreedor,
tendrá derecho a obtener su recomposición. Es decir, había una válvula de escape si el nominalismo no solucionaba por la inflación y los intereses no solucionaban. Todos los proyectos que ha habido después, que no me voy a detener, de 1998, 1993, y el anteproyecto del Código Civil, que luego modifica el Poder Ejecutivo, como yo les he dicho, contemplaba que si la obligación de moneda extranjera era obligación dineraria, algo que se logró a partir de la Ley de Convertibilidad de 1991, que frente a la prohibición de indexar de ajuste, permitía pactar en moneda extranjera. Y eso rigió en la década del 90, no me puedo detener, hubo una gran crisis en el 2002 que se especificaron las deudas, pero a partir de allí se podía utilizar la moneda extranjera, pagar en moneda extranjera, demandar en moneda extranjera, hasta que llegamos al CEPO del año 2012 y ahora al Código Civil y Comercial, que bueno, ustedes saben que el gobierno saliente, la expresidenta y su equipo, que ayer cesó en el cargo, decían que en la Argentina no había inflación, que éramos un país que no tenía pobres es para reír, hay en Alemania, en Suiza, pero en la Argentina no, lo dijo la presidenta, y la inflación decía que eran los medios opositores, que en realidad no hay inflación, ignoraban la realidad. Algo que no ha sido solo patrimonio del gobierno de los Kirchner. En numerosos gobiernos se trataba de hacer cosmética, dibujar, porque los ministros de Economía no sabían qué hacer cuando se publicaban los índices, porque querían ocultar la verdad. En el año, por eso no me detengo ahí, vamos a avanzar rápidamente. Esto es lo que es interesante, que le decía lo que se dijo en Bahía Blanca, interpretando el Código Civil y Comercial, el artículo que yo les acabo de leer. La obligación en moneda extranjera debe ser encuadrada en la categoría de obligación de dar suma de dinero. Eso es lo que yo querría, pero no es lo que dice el Código. El Código dice, vuelve al Código de Vélez y dice, lo acaban de ver, que la obligación en moneda extranjera es obligación de dar cantidades de cosas. Pero la mayoría, en forma abrumadora, dijo eso. Yo, no digo en soledad, pero en minoría, yo dije, la obligación en moneda extranjera está encuadrada en la obligación de género. Es lo que dice el Código, no es más obligación dineraria. La única obligación dineraria en la República Argentina a partir del 1 de agosto es la de dar pesos. La moneda extranjera no es dineraria. No me gusta, claro, no es que yo esté defendiendo eso, no me gusta, pero es lo que dice el Código. Es la idea del gobierno de turno, del ministro que hizo modificar ese artículo. Bueno, esto no tiene importancia porque hace a qué moneda cómo debemos cambiar la moneda, pero la facultad de pago en moneda nacional puede renunciarse por ser la norma dispositiva. Si ustedes recuerdan el último párrafo, el 765, dice que el deudor de moneda extranjera puede liberarse pagando en moneda nacional. Una norma puede. Se discutió si esto es facultativo, si es alternativo, si se puede renunciar. En las jornadas la mayoría dice que no es de orden público, que se puede renunciar, que es disponible por las partes, que algunos dijeron que es obligación alternativa y no facultativa. Yo, lástima que no estoy Mario Castillo Freire, yo recuerdo en una exposición de Mario Castillo en la Academia Nacional de Derecho, que él dijo, en mis muchos años de profesor de obligaciones, nunca sabía dar ejemplo de obligaciones facultativas. ¿Se acuerdan cuando usted estaba? Y sí, apareció una, que en el Perú hay una lotería a fin de año, que si yo la gano es facultativo del Estado darme el premio, el auto, la casa o pagarme en dinero. Yo me acerqué y le dije, Mario, vos sabés que a mí me preguntan los alumnos como profesor de obligaciones y me dice, oiga doctor, ¿cuántos contratos ha hecho usted en su vida de obligaciones facultativas? Y nunca, la verdad. Bueno, yo creo que la reforma del Código es facultativo del deudor a partir del 1 de agosto pagar en moneda nacional. Y el problema viene si se puede renunciar o no, si es de orden público o no. Ustedes han visto que yo en Bahía Blanca perdí, yo digo que es de orden público y más adelante voy a citar, lo cito a Lorenzetti y a Mosè Iturraspe. Lorenzetti es uno de los autores o coautores de la comisión del anteproyecto, pero claro, no sé si lo que escribió en la década del 80 mantiene vigencia porque todos evolucionamos, cambiamos de opinión. Decía que todo lo atinente
al derecho monetario, que es un servicio público, es casi todo de orden público, lo decíamos Seiturraspe y él. Entonces avanzamos, ustedes ven que la facultad en moneda nacional no puede renunciarse por ser la norma de orden público. Es lo que yo creo, no lo que yo quiero. Yo creo que el dinero, que tiene curso legal, curso forzoso, hace al orden público de dirección, hace a la economía de un país, y yo creo que esto es como la prescripción. Estimamos que se puede renunciar, no se puede renunciar anticipadamente, pero sí después. La prescripción ganada se puede renunciar. En el caso de esta facultad que yo tengo, yo o pago en moneda extranjera o pago en moneda nacional. Y en la Argentina es un gran problema hoy, a raíz del cepo y de la prohibición, el mercado paralelo, el blue y eso, ¿a qué cambio pago? Y la jurisprudencia es lo más variada, que tengo que pagar en valor bono, que tengo que pagar valor dólar Montevideo, Nueva York o Perú. Si está pactado, yo creo que hay que estar a lo pactado, pero si no está pactado, en Córdoba acaba de salir un fallo insólito, donde yo consigno la suma debida en pesos al cambio oficial, porque no puedo comprar los dólares, no los tengo, y en primera instancia pierde el que consigna y dice, no, usted tiene que consignar si debía dólares en dólares. Le rechazan la demanda, va a la Cámara, y la Cámara, en un fallo novedoso, que no lo tengo acá, es muy reciente, hace lugar parcialmente a la demanda. Dice, usted consignó bien, hace 2 años, el valor del dólar de ese momento, pero como el dólar hoy vale distinto, va a tener que completar. Y sí trataron de hacer con ingenio equidad, pero no sale. Bueno, ahí tienen, esa es mi opinión. No nos vamos a detener en esto, los principios de Unidroit son importantes, el pago en la moneda en lugar del pago, si no se puede, dice Unidroit, bueno, acá entramos ya al imprevisión. La inflación en la Argentina, ahí van a ver cuadros, viene de larga data. Viene de la década del 50, del primero o segundo gobierno del general Perón, y luego quedó instalada, disminuyó, aumentó, pero era una compañera de ruta. En el año 1968, en la Argentina, se modifica el Código Civil y se introduce la teoría de la imprevisión. Pero la teoría de la imprevisión no sirve cuando se torna desproporcionado, igual lo dice el Código del Perú, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles. Y ahora dice extraordinaria. El Código de Perú, extraordinaria e imprevisible. Entonces, salvo que sean picos hiperinflacionarios que no eran previsibles por el hombre común, no podemos decir que la imprevisión se aplica frente a este fenómeno porque es previsible. Es decir, si yo en la Argentina digo no hay inflación, lo podrá decir la expresidenta, pero todo el hombre en la calle sabe que 100 pesos de hoy son menos que mañana y muchísimo más de lo que hacía el año pasado. El problema que tenemos en la Argentina es que no hay dinero que me permita llevar mucho dinero, que no sea en un paquete muy grande, porque el billete ha quedado, cuando se imprimieron los billetes de 100 pesos, equivalían a 100 dólares. Y hoy 100 dólares son en el mercado paralelo 1.500 pesos, en el mercado oficial 1.000. O sea que hay una diferencia. Yo cualquier pago que tenga que hacer de una heladera, de un auto, bueno, tengo que ir con una carretilla de la cantidad de ladrillos o fajos de billetes de, de 100 pesos para pagar 100.000 pesos. Yo por ahí, como en broma digo, que las mujeres a veces se esconden la plata en el corpiño, en la faja, pero va a tener que ser muy gorda para poder ocultar tanta plata, porque en la Argentina hay mucha inseguridad. Vos, Zulema, no vas a poder llevar mucha plata, o sos delgada. Salvo que diga que esté embarazada. ¿Dónde ocultamos la plata? No puedo llevar mochila, portafolio, porque los bancos los han tenido que ahumar, poner mamparas, etcétera, porque la inseguridad es grande. Y trasladarse con mucha plata. Y acá está un autor a quien cito más adelante, que es el amigo Prieto Molinero, que toque. ¿Y cuál será cancelar? Bueno, el Código Civil y Comercial contempla, al igual que la reforma de 1968 del Código Civil argentino, la teoría de la imprevisión, que está en el Código de Perú, ahí lo estamos viendo, es similar. No la podemos aplicar, no nos sirve, y acá Prieto Molinero, por ahí lo cito,
por ahí lo cito, estoy seguro que está, acá están las normas del Perú, que la teoría de la imprevisión es similar, pero el Perú ya vamos a ver que el Código Civil del Perú tiene una cláusula de escape, tiene la posibilidad de prever la imprevisión que nosotros, salvo la obligación de valor, que la obligación de valor del 772 nos dice que obligación de valor es cuando yo no debo dinero, sino que debo el valor de algo. Puede ser la moneda extranjera. Y viene el problema de si puedo pagar en pesos la obligación en moneda extranjera, ¿a qué valor? Pues no es lo mismo el valor oficial que el dólar paralelo. Dice el nuevo presidente que van a quitar el cepo, que va a establecer la libertad de cambio. Vaya a saber si es cierto o no, o si lo puede hacer. En el Código Civil del Perú es muy parecido. Acá tenemos lo que decíamos Iturraspe y Lorenzetti. Pues bien, las cuestiones relacionadas con la moneda nacional y con la moneda extranjera no escapan mucho al denominado interés general. Dicen, no dicen que siempre, pero en casi todos los casos es de orden público. La lesión, la imprevisión, el abuso del derecho no son renunciables, son de orden público. En eso hay coincidencia en la doctrina, en el Perú también, y en el Perú lo dice expresamente el Código Civil del Perú, que es nula la renuncia por la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Por qué digo esto? Porque en la Argentina, en la crisis del 2002, en todos los contratos bancarios y por adhesión, había una cláusula de renuncia a la teoría de la imprevisión. Entonces fue una gran discusión si era válida o no es válida. Hay coincidencia que en contratos de consumo, contratos por adhesión, es una cláusula abusiva. En el Perú está prohibida. En la Argentina es opinable en los contratos paritarios. Yo creo que es de orden público. Bueno, y la inflación, porque ya se me acaba el tiempo. Fíjense, en la Argentina tenemos el récord. Este cuadro es para llorar, por eso digo, nos entristecemos capaz que el año... En el mundo hay 5 países, que tienen inflación de más de 2 dígitos, que son Venezuela y Argentina en América, el Congo y Sudán en el África y Bielorrusia. No hay más. No hay más países. O sea, tenemos el privilegio de estar en la grilla de los que más tienen. Esto les va a quedar, no me puedo detener, pero fíjense este cuadro. Este cuadro es la inflación en la Argentina desde la independencia. En las guerras de independencia es promedio, 2,8% anual. Saltamos todo el siglo XIX, en la época de la oligarquía, según los historiadores, no había inflación, en la época de los demócratas, la República Conservadora, en el estado radical de Irigoyen y Alvear tampoco había inflación, y empieza la inflación, si ustedes ven, en la primera etapa peronista. En la primera etapa peronista se empieza a disparar, y ya no bajó más. De la Rúa Duhalde fue un gobierno muy corto, y el kirchnerismo, esto es promedio, porque la inflación del año pasado y de este año es entre el 30 y el 40% anual, lo cual es una barbaridad. Bueno, este cuadro, que fue publicado, es de un economista, Orlando Ferrer, sí. ¿Me quedan 5 minutos o ya se acabó? 5 minutos. Bueno, vamos a avanzar. Pero promedio. Promedio. Quedó claro, vuelvo para atrás. Esos índices, como dice arriba, es promedio. ¿Está claro? Bueno, vamos a avanzar porque se discute, les dije un fallo de la Corte Suprema, más solo, que es vergonzoso. Dicen, nosotros tenemos la Constitución que quien hace sellar la moneda es el Congreso y el Congreso debe defender el valor de la moneda. ¿Pero qué valor de la moneda? En la Argentina, en Perú, en cualquier lugar del mundo, el único valor que fije el Estado es el valor nominal, la nomenclatura. El poder real, lo que vale el dinero, por lo cual se inventó, para poder adquirir, no lo fija el gobierno. Ahí tienen, no me puedo detener, mucha... Y hay un fallo de la Corte que dice, fíjense, que el valor de la moneda circulante con fuerza legal en todo el territorio no puede quedar a merced de los particulares. Es un fallo en que descalifican en una obligación de valor, en una indemnización de daños y perjuicios, que no era pagadera en dólares, sino dólar como valor de referencia, y lo descalifica. Ahí pongo quién falla, porque el doctor Lorenzetti no suscribe ese fallo. Pero el peor de todos es el fallo del doctor Petracchi, que dice Petracchi, la problemática de la inflación, fenómeno muy antiguo y corriente, cuyo remedio en definitiva
está inevitablemente ligado a la política que acierte a seguir el Estado, debe ser, por naturaleza, objeto de soluciones legislativas y no pretorianas. Esto es desconocer lo que yo les dije al principio, lo que pasó en la Argentina. Por suerte llegó el doctor Pizarro, a quien había citado. Pizarro, Moacir Espané, Mosè Iturraspe, Bianchi, Vidar Campo. Si uno recoge los repertorios de la década del 80, la doctrina iluminó a la jurisprudencia argentina y fue la jurisprudencia donde los jueces no fueron fugitivos de la realidad, que buscaron hacer justicia y les subvertía, les violaba, les violentaba su sentido de justicia, premiar al incumplidor recalcitrante, que me pagaran el equivalente de un par de zapatos por un campo, por un auto, y por eso introdujeron la actualización, el ajuste, la indexación. Pero fue pretoriana, por eso esto que dice Petracchi, o estaba en copa, o no sé, estaría leyendo jurisprudencia alemana. Paso acá, ahí tienen citas de autores, Trigo Represa, todos los que escribieron de la obligación dineraria, acá lo tengo a Moacir Espané y Pizarro, que están presentes. Fíjense en que, ¿cuándo lo dijeron? No, Pizarro tenía 12 años, en 1977, hablando en contra de la inflación. Bueno, esto que dicen hoy, en 1977, lo podrían haber escrito esta mañana. Les va a quedar, no me puedo detener. No me puedo detener en esto, no me puedo detener en esto. Por ahí, el preámbulo, pues, ¿qué soluciones podemos acudir? La teoría de la imprevisión, lo dicen por ahí, lo van a ver a Prieto Molinero, no nos sirve, por eso en la emergencia hubo que dictar leyes de emergencia, el esfuerzo compartido, el ajuste equitativo, porque la imprevisión frente a una inflación normal, como hemos visto en el cuadro, no es un acontecimiento extraordinario e imprevisible. Entonces, el Código Nuevo nos permite, y ayer se dijo, a través de la idea de la justicia, que la justicia tiene rango constitucional, el nominalismo no. Esto ya lo decía un constitucionalista en la década del 80, del 90, Germán José Vidar Campo, que decía, si hay inflación y el Código consagra el nominalismo, lo dice el Código. La Constitución consagra la justicia, que está por encima, o sea que el ajuste, la indexación, es con el Código o contra el Código. Está en la cima de nuestros, y en los artículos 1, 2 y 3, que lo discuten algunos de los que hoy están acá presentes conmigo, pero dice que el juez tiene que resolver de acuerdo a los valores jurídicos que deben ser aplicados. O sea, por ahí entra la buena fe, el abuso del derecho, la justicia conmutativa que nos va a permitir solucionar. Bueno, eso les va a quedar a ustedes. Son citas doctrinarias. Y me quiero detener en... Son fallos de la Corte de la década del 80. El principio nominalista, si hay inflación, no nos sirve. Hay despacho de jornadas que decían las normas que prohíben los ajustes de repotenciación devendrán inconstitucionales si la inflación se dispara. Lamentablemente, la inflación ha retornado, la firmeza de las monedas, el código no nos da ninguna... Acá lo cito, Mario, porque yo cuando vine el año pasado, que él me obsequió el tratado de obligaciones, que yo te lo ponderaba ayer, Daniel, bueno, me lo puse a leer y bueno, fue un gran descubrimiento a ver que en Perú, que no hay inflación, tiene válvula de escape, incluso se modificó el Código Civil del Perú. Les quiero mostrar un artículo muy interesante, el 1237. El 1237 y se pueden concertarse, de Perú, obligaciones en moneda extranjeras no prohibidas, salvo pacto en contrario. Esto es modificado en el año 93, porque en la versión original se aproxima a lo que dice el código nuestro. Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en moneda nacional, pero si se pactó, no, hay que pagar en la moneda extranjera. En caso que hubiese mora, bueno, dice se puede pagar a la fecha del vencimiento o a la fecha del pago. Esto es importante porque en las obligaciones de valor que se legisla en el Código Civil argentino, se queda a mitad de camino porque dice, cuando las especifiqué, dejan de ser de valor. Cuando la doctrina y la jurisprudencia dice que son de valor hasta que se extingan. Entonces ahí es una trampa. Yo le digo a los alumnos y a los abogados, demanden en moneda extranjera, que la conversión sea cuando en la sentencia o al momento del pago. El original código de 1984 del Perú, el nuestro se aproxima a esto. Pueden concertarse obligación en moneda extranjera. El pago de una deuda en moneda extranjera puede hacerse en moneda nacional, el tipo de cambio 20 dólares. Es nulo todo pacto en contrario.
Eso decía el Código Civil de Perú y fue modificado, y esto nos vendría bien a nosotros. Como somos tan desconfiados y los gobiernos nuestros argentinos cometen tantos desastres, en el Perú se ve que ocurrió eso, se reforma la Constitución y consagra para que tenga rango constitucional tenencia y disposición de moneda extranjera. El Estado garantiza la libre disposición y tenencia de moneda extranjera. Esto nos vendría bien a nosotros. Pues entonces tiramos abajo el cepo, no puede hacer el gobierno lo que quiere, porque modificar la Constitución es más difícil. Entonces sería algo previsible y, como ya se me acaba, esta frase me interesa. Los abogados tendremos que desempolvar vieja fórmula, los libros de Moisés Pizarro, Moisés Iturralde, Germán Vidercampo. Si la inflación sigue en la Argentina, por eso yo le digo a mis alumnos y a los abogados, no tiren los libros porque todo vuelve. Ojalá que no. Bueno, esto no, si la renuncia ya se los he dicho, y va, viste, Prieto Molinero, que no mentía. Y vamos a terminar. Bueno, una solución muy interesante es la del Código Civil alemán, el tema de la base del negocio, la base objetiva y subjetiva, que es de más utilidad que la teoría de la imprevisión. No me puedo detener. La renuncia ya se los he dicho, yo simplemente hago un paso rápido para que vean. Y voy a terminar con esto. Como hemos visto en la Argentina, a diferencia del Perú, no hay cláusulas de escape o que permitan contratar a largo plazo sin poder resguardarse del fenómeno de la inflación. Ustedes sí, los peruanos lo tienen, al 1237, el 1235, que pueden pactar una cláusula de ajuste, que no la aplican porque no hay inflación. Los abogados, frente al requerimiento de los clientes, como yo empecé, emprendedores o desarrollistas, tenemos serias dificultades en asesorar, por lo que lo cito a un profesor capitalino, Atilio Aníbal Alterini, que él nos decía en el año 2002, en Argentina desde hace muchos años soy profesor universitario de obligaciones y contratos, y no encuentro el modo inobjetable de negociar en condiciones razonables de seguridad para los contratantes. ¿Qué es lo que nos pasa? Por eso subrayé los abogados en ejercicio. Muchas gracias. Bueno, continuamos con este panel y escucharemos la intervención de Walter Krieger sobre cláusulas abusivas en los contratos paritarios, facultades de los jueces. Walter es doctor en Derecho por la Universidad UCES de Buenos Aires, profesor de contratos en la UBA y en la UCA, profesor de Defensa del Consumidor en la UCA, profesor de Derecho Civil 1 en la UCES y es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Además está cumpliendo años en el día de hoy, celebrando desde anoche hasta el domingo en Perú y Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por la hora y por la presencia. Quiero agradecer primero a Carlos Humberto, además de la presentación, la invitación en su carácter de presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Aunque no está presente, también agradecer a Mario y a su mujer, Laura, la hospitalidad. Han sido magníficos exponentes de la hospitalidad peruana. Y arrancando con el tema que hemos elegido, la verdad que me expongo a plantear algunas ideas un tanto nuevas, mías, porque la idea es charlar un poco de qué pasa cuando hay cláusulas abusivas en los contratos paritarios o negociados, que es un tema un poco tabú en la normativa. Digo tabú porque es muy poco tratado. Podemos ver regulaciones expresas de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, regulaciones de cláusulas abusivas en los contratos de consumo, y parecería ser que los contratos negociados están exentos de que existan desequilibrios en el contrato. Y para empezar a hablar de cláusula abusiva en el contrato negociado, me parece que está bueno empezar a pensar si el contrato paritario, como está regulado en los códigos, es el contrato negociado del siglo XXI. Y creo, por algunas cuestiones que están ahí en el Power, que no es el mismo contrato. El contrato de los códigos decimonónicos del siglo XIX, principios del siglo XX, no es el contrato del siglo XXI. Porque las partes contratantes son diferentes. El contrato en el derecho romano era casi como ir a misa.
Una fórmula sacramental donde había que decir determinadas fórmulas delante del sacerdote. Y en el derecho romano no contrataban todos. Contrataba el pater familia nada más. No iba el esclavo, el liberto, a firmar un contrato. El contrato de fideicomiso o el que fuere era potestad del pater familia. En los códigos decimonónicos tampoco contrataba a todo el mundo. Y no es porque hubiera alguna restricción formal a que cualquiera pudiera contratar, sino porque no se daban en la realidad. Cuando teníamos en el siglo XIX a la incipiente burguesía, los que contrataban eran aquellos que sabían leer y escribir. Y saber leer y escribir a finales de 1800 era un grupo muy reducido. Por eso digo que las partes han cambiado y hoy tenemos mayores cantidades de personas que acceden a un contrato. ¿Cuándo cambia esto? Cuando viene la industrialización, cuando la gente que trabajaba en el campo se muda a la ciudad. ¿Y qué es lo primero que hace la gente cuando se va del campo a la ciudad? Busca un lugar donde vivir y empieza a contratar habitaciones y empieza a firmar contratos de locación. Las primeras regulaciones contractuales en materia de emergencia económica vienen de la mano de la regulación del contrato de alquiler. Siempre, históricamente, el Estado empieza a intervenir en el contrato a través de los contratos de locación. Lo cual nos dice que hay mucha gente que antes no contrataba, que ahora contrata, y que gente que está contratando en desigualdad de condiciones. Entonces, la desigualdad entre las partes, aún en el contrato negociado, no es tal. ¿Qué pasaba? En la época de los códigos del siglo XIX, sí había esta igualdad, porque dos personas que eran presuntamente comerciantes o parte de la burguesía, que sabían leer y escribir, sí estaban en pie de igualdad y negociaban como pares. Pero la verdad es que con el avance de la industrialización, y más aún después con el derecho al consumo y demás, esta desigualdad se ha ido quebrando aún en los contratos negociados. Y hay un economista, Joseph Stiglitz, que explica este fenómeno desde un sentido económico y por decir algunas cuestiones básicas, le han dado un premio Nobel de Economía. O sea, alguna razón ha tenido este señor que además fue funcionario del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que explica Stiglitz y por qué le dan el premio Nobel de Economía? Él explica que la idea de mercado perfecto es una utopía. ¿Qué es esto? El mercado perfecto, que era una teoría del año 29 del economista Pareto, es aquel mercado donde la oferta y la demanda son equivalentes, donde todos podemos comprar todos los bienes al valor real que tienen. Todos equilibramos la oferta con la demanda. A eso han tendido todos los economistas del siglo XX. El keynesianismo y demás buscan maneras de llegar a ese mercado perfecto y plantean distintos, el liberalismo o cualquiera de las teorías, buscan llegar a un mercado perfecto. Stiglitz dice, no existe tal mercado perfecto, el mercado por naturaleza es desigual, el mercado por naturaleza es desequilibrado. ¿Por qué? ¿Dónde se marca este desequilibrio? ¿Dónde vemos el desequilibrio? En la información. Los distintos actores del mercado manejan distintos niveles de información. Aquel que tiene mayor nivel de información, mayor nivel de conocimiento respecto del funcionamiento de un negocio, está en posición de superioridad frente a aquel que no lo tiene. Sin meternos en las cuestiones de relaciones de consumo. Si uno contrata con un banco, ¿quién conoce mejor el funcionamiento del negocio bancario? ¿El propio banco o quién va a contratar con el banco? Bueno, claramente el banco. Si uno hace una contratación por internet, ¿quién conoce mejor el funcionamiento del sistema que me habilita a comprar los pasajes de una aerolínea por internet? El que desarrolló el sistema. Y así podríamos seguir citando ejemplos toda la mañana. Entonces, el desequilibrio, lo explica Stiglitz, no está en el poderío económico. Porque aun cuando yo tenga más plata que el dueño de la aerolínea va a saber mejor cómo funciona su negocio que yo y eso va a generar una situación de desigualdad. Y alguna razón debe tener este hombre porque por decir esto, que hasta parece una obviedad, le han dado un premio Nobel de Economía hace unos años. Tenemos también que pensar entonces alguna solución creativa frente a este vacío normativo de las cláusulas abusivas en los contratos negociados. Si asumimos que el contrato negociado no es el mismo del siglo XIX y aceptamos que en este siglo XXI, aún en los contratos negociados, puede haber desigualdades y puede haber
una parte que se lleve una tajada diferente, que no le, en exceso respecto de la otra, hay que empezar a pensar soluciones. Y como les decía recién, la cláusula abusiva ha sido perfectamente regulada en los contratos de adhesión y en los contratos de consumo. La pregunta es, ¿podemos traer estas normas de los contratos de consumo? ¿Podemos traer esta norma de los contratos de adhesión a los contratos paritarios? Yo entiendo que sí. Por dos razones. Una de ellas es el diálogo de fuentes. La profesora brasilera Claudia Lima Márquez, una profesora especialista en Derecho de Consumo, insiste en hablar y en explicarnos la teoría del diálogo de fuentes. Hay que buscar desde el Derecho de Consumo que las normas dialoguen entre sí para buscar una mejor solución que proteja al consumidor. Ahora, cuando hablamos de diálogo, es diálogo, no es monólogo. Las normas van para un lado y vuelven para el otro. Entonces, no entiendo yo en este concepto de diálogo que el diálogo sea el derecho del consumidor tomando cosas de la teoría general del contrato y que la teoría general del contrato no pueda tomar cuestiones del derecho del consumo. En las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que Manuel hacía referencia a las de Buenos Aires, a las de Bahía Blanca, que fueron este año, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil para los peruanos es, nos reunimos todos los profesores de todas las facultades del país a discutir un tema. Y se arma una comisión de derecho a los contratos, una de derecho de las obligaciones, y así. En la de contratos de 2013, el despacho de mayoría aceptó que hay principios del derecho del consumidor que se pueden aplicar a la teoría general del contrato. Entonces, tanto desde la doctrina como desde alguna cuestión normativa, podemos tomar algunos elementos para empezar a charlar de cómo generar algún sistema de regulación de las cláusulas abusivas en los contratos negociados. ¿Qué es una cláusula abusiva? Los alemanes la definen bastante bien en el 307, el BGB alemán, que, si vale la pena aclarar, es una norma metida dentro de los contratos de adhesión. Pero, como estamos aceptando dentro de esta posición que podemos tomar normas de los contratos de adhesión para la regulación del contrato paritario, da algunas pautas. Dice, son inefectivos cuando se vulnere la buena fe o cuando genere una desventaja desproporcionada a favor de una de las partes. Y acá creo que hay que hacer hincapié en algo, que es en la desproporción. No toda cláusula contractual que genere una ventaja a favor de una de las partes es abusiva. Si no, sería imposible tener un contrato. Acá la clave de la abusividad está en la desproporción. Que el Código Civil reciente de Argentina, el 1119, que es una norma metida dentro de los derechos de los contratos de consumo, habla de que la cláusula es abusiva cuando genera un desequilibrio significativo entre los derechos. Y hago hincapié en otra, de vuelta, así como en el derecho alemán hablamos de desproporción, en el derecho argentino tenemos que hablar de significativo. No todo desequilibrio contractual va a generar que hablemos de cláusula abusiva. El desequilibrio tiene que ser significativo. Tiene que haber una toma de una de las partes de algo significante sin que hubiera nada para la otra. El desequilibrio tiene que ser significativo. ¿Cuándo va a ser significativo? Y eso va a quedar claramente fijado al criterio judicial. No hay un estándar de significativo. Pero claramente hay una desproporción enorme donde uno se lleva algo a cambio de nada. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta, y vuelvo al anterior, es que el BGB alemán funda la abusividad, la introducción de una cláusula abusiva, en una cuestión del principio general de la buena fe. Esto es importante que lo retengamos, porque cuando veamos las soluciones que podemos tener frente a una cláusula abusiva, vamos a ver que la doctrina y la jurisprudencia ha tomado distintas posturas y que no es unánime la aceptación de que la introducción de una cláusula abusiva en un contrato sea una violación del principio general de buena fe. Entiendo yo que en el Código Civil argentino nuevo sí lo es. ¿Por qué? Porque la buena fe en el Código Civil argentino ha tomado un lugar preponderante. El legislador le ha dado al principio general de la buena fe un lugar privilegiado en el artículo 9 del Código, indicando que esa norma se va a proyectar a todas las relaciones jurídicas que regula ese Código.
va a regular el principio de buena fe el derecho a las obligaciones, el derecho a los contratos, el derecho de familias, el derecho de las sucesiones. Entonces, el principio general de la buena fe va a regular y se va a expandir a todo el derecho. No solamente lo vamos a aplicar en materia contractual, como lo hacía el 1198 anterior. Entonces, tenemos una cláusula abusiva. Tenemos un contrato negociado, donde encontramos que una de las partes se lleva una ventaja desproporcionada. Y les doy un ejemplo que se está litigando ahora en Argentina. Una constructora, una empresa constructora, hace un edificio y cuando vende los departamentos, hace los contratos de compra-venta, les hace firmar a todos y cada uno de los adquirentes una cláusula donde le ceden para ella el usufructo de la unidad funcional dedicada a la portería de un espacio común del edificio por 20 años, a cambio de nada. O sea, por 20 años la empresa constructora tiene derecho a explotar un espacio común del edificio a cambio de nada. Porque no hubo ni una rebaja en el precio de las unidades, no hay participación mayor de la constructora en el pago del mantenimiento común, ni siquiera en el mantenimiento de ese espacio común. O sea, los vecinos en este caso pagan por el mantenimiento de una unidad y la renta se la lleva la constructora a cambio de nada, durante 20 años. Me parece que es un claro ejemplo de una desproporción significativa. Un contrato negociado. La pregunta es, ¿qué opciones tenemos frente a una cláusula como esta? Podemos decir, bueno, acá hay autonomía de la voluntad. Las partes lo negociaron y si las partes lo tomaron, al pis te perdiste, vos lo aceptaste, tendrías que haberlo pensado antes, si no estás de acuerdo, no firmes el contrato. El juez no se puede meter en el contrato. Esto está pactado y esto es lo que vale y en el caso que le estaba diciendo, la constructora se quedará con la renta durante 20 años. Es una solución posible, legalmente válida. Hacemos primar el principio de autonomía de la voluntad y ya. Tenemos una segunda posición con una intervención judicial de carácter restrictivo. Decimos, bueno, a ver, esta cláusula abusiva, para que proceda la intervención judicial, tenemos que demostrar que haya existido un abuso del derecho. A ver, es verdad que el abuso del derecho encuadra como solución, pero también restringe la posibilidad del juez de meterse en el contrato y dificulta la labor probatoria de aquel que sufre las consecuencias de la cláusula abusiva. Porque tengo que probar el abuso. Tengo que probar que esa cláusula ahí apareció en una forma de un ejercicio irregular de un derecho. Entonces, la potestad del juez de meterse en ese contrato es restringida. Y entiendo, y lo vamos a ver ahora, que esa no es la posición que ha querido tomar el juez en el Código Civil argentino, en el nuevo código. Porque le ha dado herramientas el Código Civil al juez para meterse en el contrato. Vamos a tener entonces que empezar a ser también creativos y pensar si lo que entendemos hasta ahora como autonomía de la voluntad sigue siendo tal, o en qué medida se ejerce esa autonomía de la voluntad. Si se ejerce en forma plena y lo que las partes pactaron es palabra sacrosanta y nadie se puede meter, o si la autonomía de la voluntad va a tener cada vez mayores restricciones, que entiendo que hacia eso vamos, porque los jueces van a tener facultades de ir corrigiendo y morigerando y modificando algunos aspectos del contrato. La tercera posición es decir, y esta es la que yo entiendo que ha tomado el Código Civil argentino, y ahora lo voy a explicar por qué, entender que introducir una cláusula abusiva en un contrato es una acción contraria al principio general de la buena fe. O a ver, ¿puede obrar de buena fe, si tomamos la definición de Stiglitz, aquel que tiene un mayor conocimiento del negocio y aún así introduce una cláusula para obtener una ventaja desproporcionada? ¿Introduce una cláusula que le permite eso en el contrato? ¿Decir que está actuando de buena fe? Yo entiendo que no. Y como la buena fe es un principio general del derecho y es parte del orden público, entiendo en el nuevo Código Civil argentino, se abre una posibilidad de que el juez pueda revisar en una forma mucho más sencilla el contrato.
Porque ya no tengo que probar el abuso. Tengo que probar la excesiva desproporción que está obteniendo, la desproporción significativa, y comprobar eso, y exhibir el contrato, y mire, señores, se están llevando la renta por 20 años a cambio de nada. No necesito probar el abuso, no necesito probar que ha habido un ejercicio irregular de un derecho. Por la mera interpretación del contrato, el juez ya puede resolver la situación. Le facilito el trabajo, diciendo que ha habido una violación al principio general de la buena fe. Entonces, ¿cómo interviene? El artículo 960 del Código Civil argentino nuevo generó un cambio bastante interesante para discutirlo. Tiene una técnica legislativa curiosa. Yo le digo que es la técnica legislativa del amor no correspondido. ¿Por qué? Cuando un chico le gusta una chica, ¿no? y la quiere invitar a salir, la chica le dice, ay, sí, vos también me gustás, pero como amigo nada más, ¿no? Cuando le puso el pero, eliminó todo lo anterior. O sea, en realidad no está diciendo, no me gustás. El pero elimina lo anterior. Bueno, la técnica legislativa del 960 es parecida. Dice, el juez no puede modificar las estipulaciones del contrato, salvo que. O sea, el juez sí puede modificar las estipulaciones del contrato y va a denunciar en qué casos puede. Porque al poner el salvo que, eliminó todo lo anterior que decía el juez no puede meterse en el contrato. Y da 3 supuestos. Que las partes se los pidan, no haya pedido de parte, que la parte le diga, señor juez, métase en el contrato. Que la ley se lo mande, que después la doctora va a explicar que hay los casos donde la ley lo manda, porque en contratos de consumo o en contratos por adhesión, la ley le manda al juez a integrar el contrato, o de oficio si se vulnera el orden público. Es cierto que el texto literal dice, si hubiere manifiesta violación al orden público. Ahora, vengo diciendo, pues estoy solo en este planteo, vengo diciendo que la introducción de una cláusula abusiva es contraria a la buena fe. Vengo diciendo que la buena fe en el Código Civil argentino, a través del artículo 9, empieza a tener un lugar preponderante. Entiendo yo que la buena fe es parte del orden público. Si sumamos todas estas proposiciones, podemos llegar a la conclusión de que si la cláusula abusiva es contraria a la buena fe, la cláusula abusiva contraría el orden público. Y si la cláusula abusiva contraría el orden público, pues entonces el juez de oficio podría meterse en ese contrato y modificar las estipulaciones del contrato. Maté a la autonomía de la voluntad, parece, con esto que acabo de afirmar. Y la verdad es que no, o yo siento que no. ¿Por qué? Porque la modificación de las estipulaciones del contrato es la primera forma de integrarlo. ¿Qué es integrar el contrato? Buscarle la manera de que este contrato sobreviva. La Corte Argentina y como principio general del derecho ha acuñado la idea del principio de supervivencia de los contratos. Partimos del presupuesto de que la gente contrata para que el contrato se cumpla, para que el contrato viva. Yo no hago un contrato para buscar la manera después de no cumplirlo. Y si lo hiciera estaría obrando de mala fe, pero la norma general es que yo contrato para que el contrato se cumpla. Entonces, integrar el contrato es buscar hacer sobrevivir el principio de supervivencia del contrato. Y es más, en el Código argentino se puede ver que el legislador ha introducido modificaciones para resaltar este principio de supervivencia del contrato. Manuel hablaba recién de la teoría de la imprevisión en el nuevo Código. Ha tenido una modificación sustancial ese artículo, en el cual, en la normativa anterior, la teoría de la imprevisión, el hecho imprevisto era causal de resolución del contrato, y después se veía si se podía reajustar, y ahora es una cláusula de renegociación, donde hasta el juez puede imponer, en caso de imprevisión, su propia solución. Entonces, claramente, y lo mismo ha pasado con la lesión. Entonces, el legislador ha introducido modificaciones donde ha buscado hacer primar este principio de supervivencia del contrato en los contratos paritarios. Por lo tanto, no es extraño que el legislador, haya querido darle esta facultad al juez también para los contratos paritarios. Y es más, este artículo 960 no está planteado en la parte del código que regula los contratos de consumo.
Este artículo está planteado, está establecido en las disposiciones generales de todos los contratos. Está al principio del derecho de los contratos. Entonces, no entiendo cuál sería la razón de que esta norma vaya solamente para los contratos de adhesión y de consumo. Porque el legislador claramente no la ha puesto en ese lugar, la puso al principio. Supongamos que no se puede integrar el contrato. ¿Por qué? Porque puede ser que la cláusula que resulta abusiva genera un desequilibrio o porque vulnera el orden público desde otro lugar. Por ejemplo, pacta una prórroga de jurisdicción en un contrato de consumo. En ese supuesto, el juez no va a acercar todo el contrato tampoco. ¿Por qué no lo va a acercar? Y porque la verdad que me hayan prorrogado la jurisdicción cuando no correspondía, no puede ser sancionado con, bueno, el contrato no existe. En todo caso, lo que va a hacer el juez es, esta cláusula no la tengo escrita. Decreto la nulidad parcial del contrato. La nulidad de esa cláusula, no la nulidad del contrato entero. Perdón. Y tercero, va a declarar la nulidad total del contrato, pero con algunas cuestiones. La nulidad total del contrato es restrictiva, es la última ratio, es como la inconstitucionalidad de la norma. No es la primera solución. La nulidad del contrato es lo último, es, bueno, no puedo hacer más nada, lo tengo que declarar nulo. ¿Y cómo lo declaro nulo? ¿O cuándo lo puedo declarar nulo? Cuando la abusividad afecta elementos esenciales del contrato. Cuando lo que deviene abusivo son las prestaciones esenciales a las cuales las partes se habían comprometido. Porque no puedo integrar cuando lo que resulta abusivo es el precio. No puedo integrar cuando lo que resulta abusivo es la contraprestación. Entonces, ahí necesito la nulidad total del contrato. No la nulidad de una o dos cláusulas. Solamente entonces cuando hubiere una afectación a los elementos esenciales puedo pedir la nulidad total del negocio jurídico. Y claramente, ¿qué pasa cuando hay nulidad total? Volvemos las cosas al estado anterior y el que causó la nulidad deberá pagar los daños y perjuicios. De vuelta y ya para terminar, dos cosas. No entiendo que esta idea afecte a la autonomía de la voluntad, no entiendo que esto afecte a la seguridad jurídica. Creo que entender que las cláusulas abusivas en los contratos paritarios afectan al principio general de la buena fe no es otra cosa que volver a equilibrar el contrato, no es matarlo, es volver a equilibrarlo. Y escuchaba ayer a Carlos Humberto hablando de la educación y de la formación de los abogados y del llamado que nos hacía a ser creativos. Y siempre me acuerdo de un pensador norteamericano, Alvin Toffler, que tiene una frase que es un llamado también a nosotros en el ejercicio de la profesión y en el... Académica correspondiente por Corrientes, coordinadora del doctorado intensivo de la Universidad de Buenos Aires, ha recibido 4 premios a la producción científica y tecnológica, profesora de grado y pregrado en importantes universidades de Argentina y del exterior y miembro del comité directivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Vamos contigo, Lidia. Gracias. Bueno, vayan mis primeras palabras de agradecimiento para los anfitriones, los organizadores, los amigos, para Carlos Humberto, para Mario y su mujer, y para las autoridades de esta casa que gentilmente nos han brindado este espacio para poder juntarnos. Pido disculpas porque indudablemente verán que mi voz no parece ni muy potente ni muy mi voz como suelo dar clases. Se debe a eso que ayer nos, digamos, me dejó un poco... No, doctor Alferillo, y tampoco la cara, doctor Pizarro, usted, porque ya le leo la mente. El tema que nosotros, que me preocupa, y digo nosotros porque no soy la única a quien le preocupa, y esta temática en el Código Civil ha recibido desde aplausos hasta críticas bastante sangrientas, tanto en el interior como a nivel de la Universidad de Buenos Aires, encabeza últimamente el doctor Gersi.
Lo que nosotros vamos a tratar de analizar es el rastreo de las fuentes que obviamente no están mencionadas, pero que sabemos que ha tenido no solamente un pie en el proyecto 98, sino también en todo aquello que bebió ya ese proyecto 98 en la Argentina. Una de esas fuentes es sin ninguna duda el Código Peruano. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque en materia de nociones de contratos, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que el contrato como una noción artificial es un producto que definimos generalmente los juristas. Pero por otro lado, es un hecho social, como bien lo recordaba ayer Fernández Cesarego, y a la vez va a cumplir una finalidad y tiene una función social de ser ordenador. Yo no le voy a pedir al contrato solamente que establezca la base del negocio jurídico con un equilibrio más o menos coherente, sino a la vez voy a tratar de que me ordene el intercambio de bienes y servicios en una sociedad determinada y cumpla la función de la solidaridad. Esa función de la solidaridad en materia de contratos ha traído bastantes problemas y en el Código Civil argentino directamente no se la menciona como principio de solidaridad, pero sí podemos decir que va a enraizar con todo el tema de la constitucionalización del derecho privado. O sea, como recordábamos el otro día con Noacé Pané, no es algo nuevo, porque si uno toma los fallos en materia de contratos y toma en materia de locaciones, Ercolano, Horta, Cine Callao, son fallos nuestros que tienen que ver con leyes de emergencia económica o emergencia habitacional, que corresponden a la época del primer periodo de Perón y otros de la década del 60. Entonces no es un proceso que sea nuevo, pero sí es nuevo que esté directamente bajado en un código. Si uno a la vez se traslada al código peruano, uno va a encontrar, por ejemplo, que el código peruano nos va a hablar de la libertad. Y cuando está hablando de la libertad de elegir con quién contrato y la libertad de contenido, está referenciando a aquello que yo voy a traer en la parte general de contrato como el principio de la libertad de autorregulación, contenido para los contratos paritarios que hablaba Walter, pero a la vez también la libertad de con quién contrato, siempre y cuando yo no esté ubicado en los nuevos fenómenos que serían paradigmas situaciones de estatus, donde yo tengo contratos obligatorios, como es el seguro en Argentina de automotor. Seguro Argentina de automotor, si yo quiero circular, no puedo circular sin seguro. Estoy obligado. La única diferencia va a ser con quién aseguro mi auto frente a accidente. Pero eso nos lleva a la verdadera discusión que está detrás de este título. Yo por eso ven que todavía no pasé del título, porque la verdadera discusión que está detrás de esto es si existe una noción uniforme de contrato o lo que yo tengo son diferentes situaciones a las que por comodidad le voy a denominar contratos. Contratos paritarios, contratos por adhesión, contratos formularios, contratos a condiciones generales o contratos normados y finalmente contratos de consumo. Todos tienen la misma esencia, responden a los mismos principios contractuales o no. Y esa es la disputa que a veces podemos tener para saber si podemos importar o exportar de una categoría de contratos el núcleo común y pasarlo a otro, de contratos de consumo, todos los principios protectorios, pasarlos a los contratos paritarios. Si eso es posible, lo es porque tenemos principios comunes.
Si no tenemos principios comunes para decir que el contrato paritario, el contrato de consumo y el contrato de condiciones generales se van a regir por la libertad, por generar derecho de propiedad, por su mayor o menor contenido de intromisión por parte del juez y por una carga de orden público, estaremos hablando de institutos distintos, que por comodidad decimos que son contratos. Cuando se produce esta modificación en el derecho argentino este año, no podemos decir que sea un hecho que no se haya venido, si ustedes quieren, discutiendo, madurando. Sí, yo puedo criticar y soy bastante crítica respecto a cómo terminó apresurándose la cuestión de los tiempos. Pero si nosotros venimos fallando en varios proyectos a partir del 36, no me puede sorprender a mí que requiera el Código Civil ciertos retoques, que uno pueda preferir un retoque parcial como fue la 17711 o un retoque global como hace el Código Nuevo. Esa es una discusión de base, pero que la norma, como existía en el derecho argentino en materia de contratos, dejaba escapar una serie de fenómenos que estaban y entraban por la ventana y no entraban directamente en la estructura que había quedado del código, eso no creo que nadie pudiera discutir, porque desde el año 94 y con anterioridad del año 93, con la Ley de Defensa del Consumidor, Alterini llegó a decir que todo contrato era un contrato de consumo para tratar de interpretar indubio pro parte más débil, por ejemplo, en el contrato de locación. Y uno en el Código Civil no veía claramente que el locatario fuera un consumidor. En el derecho argentino nosotros vamos a tener, que yo se lo pongo ahí, esto va a quedar, una estructura en la parte general de contratos que va a traer bastantes novedades, porque la discusión, que es la misma que se puede llegar a plantear en toda Latinoamérica, es el modo de adaptar las normas en bloque, ley nueva, ley parcial, lo necesito o vía jurisprudencia, el impacto de la globalización. Yo requiero un mercado común de contratos con principios comunes, más allá que tenga los UNIDROIT, más allá que tenga la Convención de Mercaderías, yo necesito saber si quiero llegar, que seguro Gustavo después habla, a un código uniforme de principios o un código de normas. Quiero saber, en nuestro caso, si el Mercosur va a dictar algún tipo de normativa aplicable y si ustedes que están en el otro gran bloque van a unificar, porque voy a tener muchísimos problemas cuando tengo que aplicar la normativa de derecho internacional privado en materia de contratos. Entonces necesito dialogar y necesito unificar. Eso me lleva a la multiplicidad de legislaciones, al fenómeno de los estatutos que se dio muchísimo en Europa y a la recodificación que intentamos hacer nosotros, o sea, pasar todo de nuevo por un gran código y dejar de tener diferentes estatutos referidos a venta en mensualidades, referidos a publicidad en materia de consumo, referido a productos. O sea, si pensamos en la Comunidad Europea, vamos a tener el sistema estatutario, donde voy a cada normativa va a ser específica y el código me quedó un poco para algunos grandes principios. Eso es lo que yo tengo que decidir. Argentina optó por recodificar en la mayoría de los supuestos. ¿Y qué dijeron los
autores de la comisión, que era un código basado en el derecho latinoamericano. Se supone que es un código de identidad latinoamericana. Perdónenme, pero en algunas cosas sí, en otras no. También me dicen que es un código multicultural. Cuando estamos hablando de multicultural en materia de contratos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque multicultural uno lo ve generalmente más en materia de familia, como lo veían ayer. Cuando estamos hablando en materia de contratos, generalmente estamos hablando que la manera de contratar en el norte argentino es muy diferente a la manera de contratar por celeridad en Buenos Aires, que yo debería atender en ese código a los diferentes usos y costumbres y darle una determinada fuerza. Se supone, con gran discusión, que es un código de principios, y esos principios están dados en ese título preliminar, donde yo voy a tener el gran principio de la persona como eje en cualquiera de los aspectos, aún en materia contractual. Voy a tener el principio de no discriminación, que se nota muchísimo en el tema de contratos con cláusulas abusivas de contratación predispuesta y contrato de consumo para prácticas abusivas. Y se nota también un desdibujamiento entre lo público y lo privado. Yo voy a tener en materia de contratos no solamente el concepto tradicional, que es el que manejamos todos, de relación jurídica patrimonial, sino también voy a aceptar la relación jurídica patrimonial que impacta en materia medioambiental. Y se notan muchísimas normas medioambientales referidas a las cuestiones de los intereses y a las cuestiones de los bienes. Se supone que es un código en materia de contratos que en materia de consentimiento me está abarcando, llamémosle la última cresta de la ola. Sin embargo, yo pretendía encontrar tratado ahí el problema del consentimiento por el doble clic. O sea, el consentimiento en materia informática, lo único que yo en materia informática encuentro es la validez de la prueba, la equiparación, pero no ubicado en materia de valor o no valor de el doble clic. No hay ninguna referencia al doble clic, sí hay referencias referidas al silencio y a cuestiones probatorias. Yendo directamente para avanzar, porque si no, doctor Cornet, usted márqueme la hora, por favor. Yo les digo que no es un concepto, hay cosas que ya Walter las ha dicho y se dijeron ayer. Cuando nosotros estamos hablando de contratos, es un concepto que no ha permanecido petrificado, es un concepto mutable. Yo puedo definir al contrato o no definirlo en un código, pero yo necesito convencionalmente saber a qué las partes, para darle seguridad jurídica, van a estar denominando contrato. Por eso este código, tanto el peruano como el código argentino, optan por definir y distinguirme en materia de contratos lo que antes estudiábamos nosotros de convención jurídica, contrato, y en contrato donde tenemos el acuerdo de voluntades con contenido patrimonial que me separa en principio de la figura sin contenido patrimonial, se preocupan ambos códigos por fijar si el contrato solo es fuente de obligaciones, solamente es fuente de lo que se llama derechos crediticios en sentido más amplio, también abarca la modificación, la transferencia y el denominado distracto o extinción. Porque esto nos va a plantear a nosotros la discusión que la teníamos antes de saber si la transacción, si la novación, si el tema de arbitraje en la Argentina lo podíamos introducir en la materia de contratos o quedaban
algunos directamente como modos de extinción de las obligaciones y los otros los denominamos modos alternativos de resolución de conflicto. El Código peruano tiene un concepto amplio, abarca creación, modificación, transformación, vendría a ser, y extinción, el distracto. El nuevo Código argentino, siguiendo obviamente parte de la doctrina, aunque me rete para no nombrar que diga parte, va a tomar ese concepto amplio, también la extinción, y regulan el arbitraje como contrato. Ustedes también lo tenían regulado, aunque ha salido con una ley especial. Lo que también es notorio en el derecho argentino es la base constitucional, porque no solamente se va a aludir al principio de libertad, sino que se va a aludir también a que todos los derechos que emergen o que nacen de los contratos están amparados por el derecho de propiedad. Esto no surge, si ustedes quieren, directamente del Código peruano, sí surge el principio de libertad. Ese principio de libertad, con diferencia de matices en la redacción, esto está más o menos, debe ser el número 5, por acá estoy. Ustedes van a tener un concepto basado también en buena fe, pero basado en principios de libertad de contenido y de libertad de elegir en principio con quienes contraten, salvo que estemos en algunas de las otras categorías. Si nosotros avanzamos en esta comparación, vámonos a notar que si bien hemos buceado en el derecho peruano, nos vamos a apartar, para mí, apartándonos también del proyecto 98, en la noción de contrato por adhesión. O sea, cuando estamos hablando de contratos por adhesión, nosotros regulamos conjuntamente el contrato por adhesión a condiciones generales y estamos referenciando el contrato formulario. El anteproyecto o el proyecto del año 98 en la definición de contrato me decía, vamos a llamar contrato a estas 4 situaciones. Ahora yo tengo la definición de contrato paritario establecido, ya les digo que yo en mi memoria todavía no, 8, a ver si me ayudan, Walter, 957, en el 957 nosotros tenemos la definición de contrato paritario, que me olvidé de rescatar algo, que es el concepto de contratos plurilaterales. O sea, dentro de esa definición de contrato que alude a la existencia de 2 o más partes, voy a tener el concepto de contrato plurilateral, a lo cual le voy a aplicar las mismas prácticamente reglas. Si hay algo que a mí me gusta decir, y probablemente también igual que Walter, no sé si está mal o bien, pero cuando uno ve la clasificación de conceptos de contratos, yo aparte de contratos por adhesión, de contratos de consumo, yo encuentro la definición de contratos conexos, porque requiero en el código que me marquen cuando hay conexidad, tanto porque surja de la ley como que surja de autonomía de las partes y de la finalidad de la red contractual. Cuando uno ve las nociones de contratos es muy raro encontrar esto fuera de las leyes de defensa al consumidor. Y yo aplaudo que esté en esta parte del código y no solamente en la ley de defensa al consumidor. Cuando estamos hablando, yo les decía, el contrato por adhesión, sí nos vamos a apartar de esta fuente, no solo del código italiano, sino de esta fuente también peruana. Porque ustedes distinguen las diferentes
tres situaciones del contrato por adhesión y lo que generalmente llamamos contrato o cláusulas generales de la contratación, similares a las que usualmente se aluden en el derecho europeo. El nuevo sistema argentino las va a tratar conjuntamente. Sí, ambos sistemas lo ubican como modalidad del consentimiento. No estamos hablando teóricamente de una clasificación pura de contratos, sino de una manera de manifestar el consentimiento. En el código peruano y en el código argentino está dentro del elemento esencial consentimiento después de tratar oferta y aceptación. Yo en realidad cuando leí ambos sistemas y sobre todo el sistema argentino, yo creo que tiene tantas reglas propias, no solo de interpretación, sino de requisitos para establecer el deber de información, cómo debe estar redactada la cláusula, qué control administrativo previo puede tener o no, que para mí es una verdadera categoría contractual, no más allá de que podamos discutir de que es una manera moderna de manifestar el consentimiento por necesidad de urgencia en el tráfico social. Hacen, dice la mayoría, y Gustavo Vallespino es uno de los que ha escrito su libro hace 1000 años, no 1000 años, ¿no? Del 80 y algo, me va a matar, que refleja más que un problema de debilidad del adherente, estamos hablando de técnica. Yo en realidad creo que ya a esta altura del siglo XXI ya no es solo un problema de técnica, porque yo de técnica ya tengo los contratos que hago con el parquímetro, en el cual directamente es el mero formulario por adhesión. Acá cuando yo ya estoy trabajando contrato por adhesión, yo ya estoy trabajando un desequilibrio en la base del negocio, que está dado por un lado, como decía Walter, con el deber de información, pero a veces también está dado por mi capacidad y mi necesidad de realizar ese contrato o no. Por eso es que una de las características para alguno, para definir contrato de adhesión, es la necesidad que tengo yo de hacer ese contrato y la imposibilidad de renegociar ciertas cláusulas. Y ustedes miran, bueno, pero tanto el código peruano como el nuevo código argentino le dice que usted puede insertar cláusulas particulares. Sí, pero seamos realistas, cuando uno ve esas cláusulas particulares que se insertan, son meros engaños. Me están dando algo que en realidad no suele ser esencial. No creo que en esa cláusula esté el pacto de jurisdicción. No creo que en esa cláusula particular estén los intereses que me vayan a cobrar. Estará otro tipo de cosas con los cuales me dejan contenta, pero no hacen, si ustedes quieren, a la estructura esencial. Cuando uno hace análisis económico del derecho del contrato, uno ve el contenido del contrato para saber qué cláusulas aparentan beneficiar a uno, pero en realidad no lo están beneficiando. Entonces puntea de 1 a 10 y le da 5. Puedo tener 20 cláusulas, pero que sumadas a las 20 cláusulas me estén dando 80, y el otro estar teniendo 3 cláusulas con un valor muchísimo mayor. Entonces, el problema de este contrato por adhesión, tanto en el derecho... me apuro, esperen. Fíjense que nosotros hablamos de las cláusulas generales y hablamos a la vez del contrato realizado por adhesión, pero no llegué al contrato de consumo. Acá, cuando estoy en materia de contrato de consumo, me aparece, y esta es una modificación, si ustedes quieren, que surge en el código una vez que ya estaban trabajando de si se incorpora o no se incorporaba toda la temática del consumidor a lo que se llama el núcleo duro.
Esto hace que coexista estas normas del código con una ley especial de defensa del consumidor, contrario a lo que existe en Colombia, contrario a lo que existe en todos los otros lugares donde generalmente tenemos una ley de defensa del consumidor y no tenemos las normas base duras establecidas en el código. Cuando uno va a la definición de contrato de consumo es similar a la que nosotros ya veníamos manejando. También nos van a hablar de relación de consumo como un elemento esencial. Y ustedes miran, pero ¿por qué les habla de relación si me está hablando de contrato? Porque la Constitución Argentina, en el artículo 42, me habla de relación de consumo, no me habla de contrato de consumo. ¿Y por qué es importante? Porque acá hay una serie de normas de publicidad, de deber de información, de algunos problemas de cláusulas abusivas que varían el tema respecto a la ley de defensa del consumidor. Y ha habido modificaciones básicas respecto a los sujetos que van a estar defendidos por la ley de defensa del consumidor, que es el famoso bystander, que se suprimiría, y el problema de la prescripción. O sea, me toca la prescripción de la ley de defensa del consumidor, artículo 50. Y cuando yo necesito realmente aplicar este concepto de consumo, y cuando tengo algún problema de garantía o tengo algún problema de daños y tengo después el problema de saber si la acción está prescripta o no. Entonces es importante ver cómo influye. Esto nos lleva de nuevo al título preliminar. Cualquier incongruencia que uno encuentre en contrato por adhesión, porque hay varias leyes que tratan situaciones particulares en Argentina de contratos por adhesión, materia de seguros, círculos de ahorro, medicina prepaga, son todos contratos por adhesión, algunos son de consumo también, pero muchos son por adhesión. Cuando yo tengo algún tipo de problema en materia interpretativa, tengo que ir primero a las normas particulares que regulan la materia de interpretación de contrato de consumo, contrato por adhesión o contrato paritario. Pero a la vez tengo un título 13 que habla de toda interpretación. Si eso no me basta, voy al título preliminar, voy al artículo 1 y 2. Aplico principios. ¿Y qué principio voy a aplicar básicamente habiendo cambiado el derecho argentino? Yo siempre sostengo, ya hace como 2 años o más, el principio de progresividad. Yo los voy a aburrir acá, ustedes dos que ya me escucharon con mi principio de progresividad. Para mí nunca el derecho en materia de temas que estén vinculados a garantías constitucionales que hagan a derechos humanos, y si yo le estoy dando una base constitucional y estoy hablando de la dimensión social del contrato, estoy haciendo una especie de reivindicación del principio pro homine, voy a decir que todas estas normas pueden progresar, pero nunca pueden retroceder. Y si retroceden, vendrían a ser inconstitucionales. Entonces, cuando yo detecte algún problema de incongruencia, el juez deberá aplicar el test de constitucionalidad, de la misma manera que lo aplica con el tema de responsabilidad del Estado. O sea, si la norma me retrotrae una situación, o me pone, mejor dicho, en una situación peor a la que estaba antes, esto no cumple con los principios que me dice el artículo 1 y el artículo 2 de leer todo el código a la luz de los tratados de derechos humanos. ¿Y por qué voy a derechos humanos? Porque cuando yo tengo toda la temática de consumo, tengo declaraciones. Voy a vejez, tengo una nueva declaración. Y en materia de contratos, yo estaría, ya termino, amparada por la Declaración de Garantías de Derechos del Hombre. También, y con eso cierro y esto les queda y queda todo lo otro, porque
No quiero ni saber a qué número llegué. Acuérdense siempre de Santo Bris. Yo no puedo ser una buena persona, no puedo ser un buen hijo, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen amigo, si a la vez no soy un buen contratante. Entonces, no importa que yo les baje acá 500 normas, si después yo no las voy a internalizar o no las voy a cumplir. El fin ético del contrato debe estar presente, pero como una realidad. Porque lo que decía Walter es verdad, yo no voy a hacer un contrato para mañana estafarlos. Si yo lo hago así, viene Pascual y me agarra con la mala fe y me demanda. Muchas gracias y disculpen.